emergency? Yes, police. What's the problem? Sounds, What's the problem? What's the problem? someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, too. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? You came home and found who shot? You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Era casi la medianoche del 20 de agosto de 1989. La llamada desesperada de Lyle Menéndez, de 21 años, destrozó la calma de Beverly Hills. Dentro de su mansión de $14 millones, sus padres, José y Kitty, yacían muertos masacrados por escopetas. Para la policía, la escena parecía un brutal golpe de la mafia, un ajuste de cuentas profesional, pero la verdad era mucho más íntima y aterradora. Aquella llamada no era solo el inicio de una investigación criminal. Era el primer acto de una actuación cuidadosamente construida. La histeria que el operador escuchó, aunque sonaba genuina, se convertiría en la primera de una larga cadena de engaños que la fiscalía usaría para pintar a los hermanos como maestros de la manipulación. El video que están a punto de ver comienza con la máscara que ellos mismos crearon, preparándolos para la impactante revelación de lo que se escondía debajo. Para entender la masacre, primero hay que entender al hombre que construyó el imperio, José Menéndez, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos sin nada y a base de una ambición implacable, se convirtió en un alto directivo de la industria del entretenimiento. Era un ganador, un disciplinario exigente que demandaba la perfección de sí mismo y, sobre todo, de sus hijos. Su lema era claro: soy un ganador. Voy a tomar esta compañía de perros y la convertiré en la número 1. Firmó a artistas como Duran Duran, Eurythmics y el fenómeno juvenil Menudo, consolidándose como una figura de poder en la industria musical. A su lado, Kitty, una ex reina de belleza convertida en ama de casa, luchaba en silencio. Detrás de la fachada de la esposa perfecta se encontraba una mujer devastada por la infidelidad de su marido, dependiente del alcohol y los medicamentos, y sumida en una profunda depresión que la llevó a intentar suicidarse en al menos 3 ocasiones. Y en el centro de este mundo dorado estaban Lyle y Eric, criados para ser la continuación del éxito de su padre. Vivían bajo una presión insoportable. Lyle, el mayor, estudiante de la prestigiosa Universidad de Princeton. Eric, el menor, un talentoso tenista con aspiraciones profesionales. Desde fuera, eran los Golden Boys, la familia perfecta de Beverly Hills, pero detrás de las puertas cerradas, la fachada se desmoronaba en una historia de peleas, alcohol y secretos oscuros. La dinámica familiar no era simplemente disfuncional, era un sistema de control totalitario en miniatura. El éxito externo era la única medida de valor, y cualquier fracaso, ya fuera académico o emocional, era castigado con severidad. Kitty, emocionalmente inestable, no solo era cómplice por omisión, sino que, según el testimonio de Eric, participaba en el abuso emocional, llegando a decirle: «Ojalá nunca hubieras nacido». En este sistema cerrado, sin una figura de autoridad externa a la que recurrir, la violencia se convirtió en sus mentes
en la única solución concebible para un problema irresoluble. El miedo, o la codicia, había llegado a un punto de quiebre. 2 días antes de los asesinatos, el 18 de agosto de 1989, Lyle y Eric condujeron más de 190 kilómetros hasta San Diego. Usando identificaciones falsas, compraron 2 escopetas Mossberg de calibre 12. No adquirieron perdigones para aves, eligieron munición buckshot, proyectiles de mayor letalidad diseñados para la caza mayor. Para la fiscalía, este viaje y esta elección no dejaban lugar a dudas. Era la prueba irrefutable de una premeditación a sangre fría. La noche del 20 de agosto, mientras José y Kitty veían la televisión en el estudio de su casa, los hermanos entraron. Lo que siguió fue una carnicería. Dispararon entre 13 y 15 veces. José murió casi al instante con un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza. Kitty, que se despertó por el estruendo, intentó huir, pero fue alcanzada en la pierna. Cayó resbalando en su propia sangre y fue acribillada con 9 impactos. El último disparo a quemarropa en la mejilla la dejó irreconocible. Para reforzar la falsa narrativa de un ataque de la mafia, dispararon a las rótulas de sus padres después de muertos. La extrema violencia del crimen, especialmente ese último disparo en el rostro de Kitty, parecía contradecir una simple narrativa de asesinato por dinero. Este nivel de ensañamiento, conocido como overkill, a menudo es indicativo de una rabia profunda y personal. Este hecho se convirtió en una pieza de evidencia ambigua. Para la fiscalía era la prueba de su monstruosidad. Para la defensa era la explosión de un trauma acumulado durante años. Inmediatamente después comenzó el encubrimiento. Recogieron los casquillos, se deshicieron de las escopetas en Mulholland Drive y arrojaron la ropa ensangrentada en un contenedor de basura. Para crear una coartada, compraron entradas para la película Batman, aunque luego las desecharon al darse cuenta de que la hora impresa no coincidiría con el momento del crimen. Horas más tarde, Lyle haría esa llamada al 911, fingiendo descubrir la escena que ellos mismos habían creado. Su secreto, sin embargo, no duraría. Atormentado por la culpa, Eric le confesó todo a su psicólogo, el doctor Jerome Oziel, una confesión que a través de la amante del terapeuta llegaría a oídos de la policía y sellaría su destino. 7 meses después de los asesinatos, los hermanos fueron arrestados. La razón principal de las sospechas, su comportamiento. Lejos de mostrarse como hijos afligidos, se embarcaron en un torbellino de gastos de lujo. En solo 6 meses gastaron aproximadamente $700,000 en relojes Rolex, un Porsche, un restaurante en Nueva Jersey y entrenadores de tenis privados. Para la fiscalía, el móvil era simple y repugnante. Querían acceder de inmediato a la herencia de $14 millones de sus padres. Décadas después, el fiscal Nathan Hodgman sigue manteniendo esta postura, describiendo a los hermanos como mentirosos y manipuladores que nunca han aceptado la magnitud de sus crímenes. The Menendez brothers engaged in a deliberate, premeditated killing of their parents based on buying shotguns 2 days before the killings, going ahead and having a pre-planned alibi for the night that they were going to kill their parents, killing their parents in a methodical way to make it look like a mafia hit by shooting their father through the back of his head. Their mother, as she lay bleeding on the ground, reloading a shotgun and shooting her point-blank range through her cheek, shooting the parents afterwards through the kneecaps to make it staged like a mafia hit, and then running out to the police after they called the 911, shouting that someone killed our parents. Sin embargo, la defensa presentó una perspectiva totalmente opuesta. En un juicio televisado que paralizó a la nación, los hermanos testificaron, revelando lo que describieron como un oscuro secreto familiar.
hablaron de un historial de maltrato físico y psicológico severo por parte de su padre. You told us that you had heard some noises that made you believe that your brother was being molested by your father. Is that right? Yes. Con la aparente permisividad de su madre. El caso se convirtió en un debate nacional sobre temas muy delicados, como las dinámicas disfuncionales en familias de alto poder adquisitivo. La opinión pública y los jurados se vieron forzados a elegir entre dos arquetipos: jóvenes privilegiados o jóvenes profundamente afectados por su crianza, sin espacio para la complejidad de que pudieran ser ambas cosas. Esta división se reflejó en los jurados, que fueron incapaces de llegar a un veredicto. El testimonio de Eric fue particularmente descriptivo, detallando cómo las dinámicas de control en su hogar eran una forma de castigo y su inmenso deseo de escapar de ese entorno. Okay, was you telling Lyle what? My dad had been molesting me. And did you want something from your brother? Is that why you told him? I wanted to stop him. Were you seeking help from your brother? Yes. Lyle, por su parte, relató un incidente de humillación profunda que ilustraba el abuso emocional al que también eran sometidos. We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me, all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? Durante décadas, estas afirmaciones fueron ridiculizadas por muchos como una excusa inventada. Pero en 2023, la historia cambió. Surgió una carta que Eric escribió a su primo meses antes de los asesinatos, una súplica desesperada en la que detallaba el abuso. He estado tratando de evitar a mi papá. Sigue ocurriendo, Andy. Pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Está tan gordo que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y eso me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que me dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a mi papá como yo. Está loco. Me ha advertido 1000 veces que no le diga a nadie, especialmente a Lyle. ¿Soy un cobarde? Poco después, Roy Rosselló, ex miembro del grupo Menudo, denunció públicamente haber sido abusado por José Menéndez en la misma casa, corroborando un patrón de comportamiento depredador y dando un nuevo y poderoso impulso a la versión de los hermanos. El primer juicio terminó sin veredicto, pero cuando los hermanos Menéndez volvieron a la corte en 1995, el panorama legal y mediático de Estados Unidos había sido alterado para siempre por otro caso de Los Ángeles, el juicio de O.J. Simpson. Tras la controvertida absolución de Simpson, la presión pública sobre el sistema de justicia era inmensa. La percepción era que un hombre rico y famoso había comprado su libertad. El segundo juicio de los Menéndez no fue televisado, y el juez limitó severamente la evidencia sobre el abuso. El ambiente había cambiado. El foco ya no estaba en el por qué, sino en el qué. Los Menéndez, también ricos y de Beverly Hills, se convirtieron en el vehículo perfecto para que el sistema demostrara que el dinero no siempre podía comprar la impunidad. En 1996, Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fueron enviados a prisiones separadas y no se volvieron a ver durante 22 años.
A pesar de creer que morirían en prisión, se convirtieron en reclusos modelo, obteniendo títulos universitarios, creando programas de apoyo para reclusos que sufrieron abusos y manteniendo un historial de conducta casi impecable. En 2018, finalmente se reunieron en una prisión de San Diego. Un reencuentro emotivo que fue descrito como un abrazo silencioso entre lágrimas. La trayectoria de los hermanos parece una historia de mala sincronización cósmica. Fueron juzgados en un momento en que la sociedad estaba más interesada en castigar a los ricos que en comprender las complejidades del trauma. Si su juicio se celebrara hoy, en una era con una mayor conciencia sobre el abuso, es posible que el resultado hubiera sido drásticamente diferente. En los últimos años, con las nuevas pruebas y un cambio radical en la percepción pública impulsado por documentales y redes sociales, los hermanos estuvieron más cerca que nunca de la libertad. Pero en agosto de 2025, la Junta de Libertad Condicional les negó la salida, dictaminando que aún representan un riesgo. El sistema, por ahora, ha decidido que su deuda con la sociedad no está saldada. El caso Menéndez nos deja con una pregunta inquietante que resuena después de más de 30 años. ¿Fueron dos psicópatas codiciosos que manipularon al mundo con una historia de abuso? ¿O fueron dos víctimas destrozadas que cometieron un acto impensable como única vía de escape? El legado perdurable de este caso es su ambigüedad moral. Nos obliga a sostener dos ideas contradictorias simultáneamente: que el abuso severo puede llevar a las personas a cometer actos terribles y que esos actos siguen siendo crímenes atroces que merecen un castigo. La negativa a resolver esta tensión es lo que hace que el caso siga fascinando y perturbando a la sociedad. El jurado los declaró culpables, pero el tribunal de la opinión pública sigue dividido. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Crees que los hermanos Menéndez merecen salir en libertad? Si la historia de un crimen nacido del abuso te ha impactado, no te puedes perder nuestro video sobre el caso de Gypsy Rose Blanchard, la joven que tras una vida de tortura a manos de su madre, vio el asesinato como su única salida.